Bueno, continuamos aquí con ustedes. El tema que estamos tratando, logrando lo que te propones. Hay elementos que tienen que mencionarse, que contribuyen hacia tus conquistas. Determinación, empeño, disciplina, confianza, fe. Absolutamente son elementos importantísimos. Creo que hay un pensamiento que dice que nunca vas a ser capaz tú de lograr más allá de lo que te atrevas a creer. Solo podrás lograr y conquistar aquello que te atrevas a creer. En ese sentido, tienes el automóvil que te has atrevido a creer. Tienes la casa que te has atrevido a creer. Tienes el matrimonio y la familia que te has atrevido a creer. Tienes tu negocio, la empresa o el empleo que te has atrevido a creer. Amigo, es impresionante cuando uno está dispuesto a ir más allá hacia las conquistas. Te vas a dar cuenta que es muy posible y son límites autoimpuestos, muchos imposibles. Tú los has decidido. Llega un momento en la vida, doctor, en donde pues tenemos que seguir ya con el ego un poquito medio construido, medio edificado. Podemos edificar con cierta seguridad un proyecto, pero el hecho de sentirse necesitado, requieren lo que yo sé, les hace falta lo que yo conozco, la habilidad, la seguridad que viene a la vida de un adolescente, en este caso, de alguna manera está descansando en lo que conocemos o en lo que sabemos. El ego se alimenta. Sí, así es. El ego poco a poco va subiendo. Y más por el hecho de que las matemáticas en esta parte del país decimos son un coco, o sea, significando que son muy difíciles, y resulta que a uno se le da o es ya nato, y entonces sobre esa confianza también se trabaja. Entonces llega un momento en que se decide que esa va a ser la línea de estudio, la vocación. Y en la preparatoria fue cuando decidí yo que iba a estudiar matemáticas o una ingeniería electrónica o en robótica, pero en esos tiempos no había cerca, no había la oportunidad, y decidí entrar a la licenciatura en matemáticas. ¿Cuántas personas en el pueblito, doctor Brockman, o en el ejido, doctor González, cuántas pueden decir que tienen una licenciatura, que tienen una especialidad, que tienen una maestría, que tienen un doctorado? Yo creo que pocas. ¿Muy pocas? Muy pocas. Los pueblos realmente se dedicaban a la agricultura, los hijos repitiendo las historias de los padres, y en el caso mío, mi padre decidió salir de ese lugar. Primero salieron de un pueblo de la sierra a un pueblo más cerca de la carretera, y cuando falleció mi papá, alrededor de los 6, 7 años que tenía yo, mi hermana decide traernos a la ciudad, en este caso la capital del estado. Las posibilidades aumentaron notablemente, los ejemplos aumentaron notablemente, personas a quien seguir, personas a quien imitar, y eso fue muy importante. Modelos correctos. ¿Terminas tu carrera, doctor? Sí, así es, termino la licenciatura. Hubo un periodo ahí porque en esos tiempos pues podía entrar a trabajar inmediatamente que tenía la licenciatura, quedarse en la misma universidad, y luego vino la oportunidad de estudiar una maestría en Estados Unidos, en Tucson, Arizona en este caso. Terminé mi maestría y por circunstancias de la vida pues tuve que regresarme a Hermosillo, y posteriormente surgió la oportunidad de irme a estudiar un doctorado en algo que me llamó mucho la atención, que atrajo totalmente toda mi mente, y se presentaron las circunstancias, como le decía hace un momento. Se combinan las circunstancias y hay que saber aprovechar esas circunstancias en la vida, y sobre todo que se vino un periodo en el que se tenía la oportunidad para obtener recursos económicos a través de las becas, y ahorita sigue vigente esos programas. Para los jóvenes tienen mayores oportunidades. Rusia, un país, ¿estamos hablando de qué año, doctor, aproximadamente? Pues 2001, 2005 hice mi doctorado en la Universidad Estatal de Moscú, en Moscú, Rusia.
a invitación de un profesor que estaba en esos tiempos trabajando aquí en la Universidad de Sonora. Y claro, ¿cuántos años ya tienes tú dentro de la facultad o trabajando en la universidad? En la universidad ya estoy por cumplir 25 años. 25 años, 25 años. Y bueno, llega un momento donde nos damos cuenta que los logros, las satisfacciones, el hecho de poder conquistar algunas cosas que uno se propone, no lo es todo. Definitivamente, hay algo, hay un vacío, algo sucede dentro de uno que anhela un plano más allá de lo que uno experimenta, de lo que uno ve con sus sentidos físicos. Para un doctor en matemáticas, ¿qué tanto conflicto hay en el hecho de convertirse en una persona que admite las posibilidades de la fe, las posibilidades de la sencillez? Quiero pensar si el formato mental, la estructura mental, todo el condicionamiento que uno adquiere en base a la exactitud, a la ciencia, a la precisión, a esa fidelidad matemática, a la manera en que el cerebro responde, que demanda y exige respuestas para todo. Y de pronto, aún así, con el sentimiento de los logros, de los éxitos, de al alcanzar cosas que te has propuesto, aún así, hay otro tipo de conquistas que van más allá de lo que cuelgas en una pared como un logro académico, intelectual. Finalmente hay un reclamo interior, ¿no es así, Doc? Así es, y cuando uno se fija una meta y llega a esa meta y dice, ¿y ahora qué más voy a hacer? Pero también está la oportunidad de reflexionar y hacer el conteo de qué fue lo que permitió llegar a esa meta. Y se da cuenta uno que no es por el esfuerzo propio. Contribuyeron padres, contribuyeron hermanos, contribuyó el entorno, contribuyó la universidad, contribuyeron los amigos, contribuyó la familia que uno decidió formar. En este caso, mi esposa, mis hijos fueron una motivación grande para llegar a ese logro. Pero faltaba algo. Y ese algo se tenía que buscar. Y lo busqué y lo encontré. Ajá, claro, bueno. Este algo encontrado lo vamos a platicar en el siguiente bloque. Vamos a tener la oportunidad. Doctor, la experiencia de terminar secundaria, preparatoria y lanzarse a una carrera universitaria, también igual, no es solamente conformarse con mi niñez fue caminar descalzo, mi niñez fue de limitación. Mi niñez fue muy feliz, disfrutábamos todo, pero hay algo que está dentro de la persona que lo lleva a ir por más. Así es, Rafael. Hay cosas que uno va buscando y por fin encuentra un camino y empieza hacia esas metas. Llega a esas metas y obtiene lo que quiere, un título universitario, 6 años de estudio, no es poco tiempo, e inmediatamente uno va por una especialidad. Termina la especialidad. ¿Cuántos años más? 3 años más. 6 de carrera universitaria y 3 años más. Son algunos años y 1 año de servicio social intermedio. De tal manera que son muchos años de estudio. Pero todo eso no llena el vacío que uno lleva dentro. Hay algo más que uno tiene que admitir, que viene a conformar el interior. Y estamos hablando de las cosas espirituales. Okay. Y tiene uno que reconocer que aunque el esfuerzo lo hizo uno, pero se me dio la inteligencia, se me dio la capacidad de hacer cosas, no escogí nacer en esa familia, muchas cosas se me dieron para poder llegar y tengo que ser agradecido por ello. Claro que sí. Amigos, aquí en Conexión TV fomentamos valores que están presentes en todo ser humano. Dentro de cada uno de nosotros debe de haber
debe de haber esa inclinación, ese deseo. Amigos, regresaremos en un momento. Quédese con nosotros. Acuérdese, estamos en conexión y las redes sociales están a su disposición. En un momentito vamos a regresar.